Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos, otra edición más de Barómetro, la número 20 para esta 11ª temporada, 11 años haciendo televisión regional acá en Magallanes, en este programa para este año 2022. Vamos a tener una muy interesante invitada que nos va a estar acompañando hoy día con nosotros, la actriz Javiera Parada. Bienvenida Javiera, ¿cómo ha estado? Muy bien, Juan Ignacio, muchas gracias por esta invitación al Barómetro. Usted, Javiera, pertenece a una agrupación que se llama Una que nos una, agrupación que está por el rechazo en el plebiscito de salida. Así es. Ahora, para mí es un orgullo entrevistar a alguien como usted porque su familia pertenece a parte de la historia importante de la política chilena. Usted, Javiera, es de familia comunista, usted es actriz, pero además fue agregada cultural en el primer gobierno, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. De la presidenta Michelle Bachelet. Es hija de José Manuel Parada y de Estela Ortiz, así es, ¿cierto? Y nieta de Roberto Parada y María Maluenda. Y le quiero decir que se parece mucho a su abuela, muchas a gracias. María Maluenda. Se parece mucho. Es un honor. De verdad, yo nunca Muchas había estado con usted en persona, pero me acuerdo muy bien de su abuela, porque actriz también. Sí, por supuesto. Sí, y me acuerdo muy bien de su abuela, de la participación que tuvo el año 88 en la campaña del no. Ajá. Me acuerdo muy bien. Sí, pues mi abuela, de hecho, fue fundadora del Partido por la Democracia junto a Ricardo Lagos. Claro. Porque, no sé si usted se acuerda, Juan Ignacio, pero habían muchas fuerzas de la oposición a Pinochet que apoyaban la inscripción en los registros electorales. Y el Partido Socialista estaba objetado. Y el Partido Comunista no quería participar del plebiscito. Mi abuela era comunista. Y el Partido Comunista no quería participar del plebiscito y entonces ella se salió del Partido Comunista y con Ricardo Lagos y algunos otros próceres armaron el Partido por la Democracia para poder tener apoderados en las mesas y poder contar los votos. Acuérdese que no sabíamos si la dictadura iba a aceptar el resultado del plebiscito. Así que sí, mi abuela fue muy importante en la recuperación de la democracia. En esa primera directiva también del Partido por la Democracia estaba Jorge Chaulson. Así es. Estaba Carolina Toá también. Jovencísima, sí, era dirigente estudiantil Carolina en claro, esa porque época. Carolina estaba en la universidad, estaba en la universidad en ese tiempo. Y bueno, confluía el Partido por la Democracia, o sea, no solo el Partido por la Democracia, era parte de una concertación de partidos que buscaban retornar a la democracia vía electoral. Así porque es. El Partido Comunista no lo quiso de esa forma. No, pues. Y por estos días que... O sea, se sumaron al último momento. Un poco lo que pasó aquí, que el Partido Comunista no firmó el acuerdo del 15 de noviembre y se sumaron igual al proceso constituyente. Claro. Ahora, volviendo un poco a la historia de vida suya, Javiera, usted, su abuelo materno, Fernando Ortiz, fue detenido desaparecido, sí, ¿cierto? Pero su padre también, José Manuel Parada, fue asesinado el año 1985 en el denominado caso de Degollados. Y yo con mucho respeto le hago la pregunta, Javiera, ¿cómo se cicatrizan esas heridas? Porque son heridas que marcan mucho en la vida, pero que tras y tantos años... todos en Chile buscamos que esas heridas se cicatricen de alguna u otra forma, mientras algunos quieren mantenerlas muy abiertas. Pero, ¿cómo es el caso personal suyo? Sí, a ver, yo creo que cada uno vive un proceso personal que uno no... Es muy difícil de extrapolar la relación con la muerte en general, pero con las muertes tan traumáticas como fue la muerte de mi padre y la desaparición de mi abuelo, ¿no? Mira, yo creo que más que cicatrizar, primero es un dolor que nunca se va, ¿no? Claro. Uno vive con el recuerdo de, en el caso de mi padre, yo estaba presente en el colegio, él me fue a dejar una mañana y Carabineros de Chile
a través de la DICOMCAR, lo secuestró de la puerta del colegio a él y a Manuel Guerrero. Un día antes habían secuestrado a Santiago Natino, por lo tanto yo escuché los gritos de mi padre sin saber que era él, cuando lo estaban secuestrando. Carabineros le disparó al profesor Leopoldo Muñoz, escuché el disparo, la sala de mi colegio estaba al lado de la calle, y además escuché un helicóptero de Carabineros que supervigiló la zona. Carabineros cerró las avenidas aledañas para que no hubiera interferencia en ese secuestro. Y como yo ya había vivido la experiencia de la desaparición de mi abuelo, a mi abuelo lo detuvo la DINA el año 76 y por lo tanto yo crecí con mi mamá buscando a mi abuelo. Claro. Yo acompañaba a mi mamá a las reuniones de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. Mi papá trabajaba en la vicaría, donde se recibían todos los días las denuncias de las desapariciones, las torturas, la gente que estaba siendo relegada. Las detenciones ilegales, entonces tenía mucho susto cuando secuestraron a mi papá, aunque yo era muy pequeña, tenía 11 años, que mi papá desapareciera. Claro. Tenía incluso más susto que desapareciera de que muriera, ¿no? Porque la desaparición es un duelo permanente. Que uno no puede cerrar. Entonces, es una herida que siempre queda, es un dolor que uno lleva consigo, pero también ese mismo dolor creo que habemos quienes somos capaces de trabajar con eso para tener el convencimiento de que es muy importante cada día construir la democracia, que la democracia no es un estado permanente, sino que es un proceso, que siempre hay que irla mejorando, que siempre nos vamos dando cuenta de que faltan derechos para ciertos grupos que han quedado silenciados a veces, que no han tenido la fuerza para participar de los debates, que han sido a veces explotados y por lo tanto el recuerdo de ese periodo tan negro de nuestra historia, que fue esa dictadura tan terrible de 17 años, es lo que a mí me hace cada día ser una convencida de que la democracia hay que cuidarla, de que la democracia tiene que incluir a todos, que no podemos nunca, ni por revancha, ni por dolor, ni por rabia, excluir a un sector, y que la democracia además es un sistema imperfecto, y que como las sociedades se van complejizando, porque la sociedad de nuestros padres era muy distinta a la que vivimos nosotros, y las generaciones que vienen viven en una sociedad que es distinta a la que nosotros tuvimos cuando jóvenes, y las que vendrán serán distintas. Aparecen nuevos grupos, nuevas maneras de relacionarse con el trabajo, con la familia, aparecen nuevos tipos de familia. Entonces, como es un proceso en permanente cambio, bueno, requiere que uno esté permanentemente trabajándola. Pero en algún momento, Javiera, ¿no pensó largar todo, como se dice, al carajo en cuanto a la política? Porque vivir con ese pesar de perder un abuelo, de perder un padre por ideologías políticas, mejor no sigo en esto. ¿Por qué eso de seguir en la política? Bueno, yo me fui 13 años de Chile porque a mí me dolía mucho vivir en este país. Ya. Me fui entre los 18 y los 32 años. Mi madre se casó con un chileno que vivía en Francia y se fue con todos mis hermanos. Ahí nació mi hermano más pequeño, que ya es grande y que iba a ser papá, Martín. Pero volvió rápidamente mi madre a Chile y yo decidí quedarme en España, en Barcelona, donde estaba viviendo, porque a mí me dolía mucho este país. Y cuando decidí volver fue cuando vine el año 2005, estaba terminando el gobierno de Ricardo Lagos y me di cuenta que este país había cambiado muchísimo, que ya no era el país con miedo del cual yo me fui el año 92, y viví en Barcelona hasta el año 2005, que ya no era el país con miedo, ya no era el país uniforme, que había mucha diversidad, que uno veía a diferente gente en la calle, que la ciudadanía había recuperado los espacios públicos, lo usaba para hacer cultura, para manifestarse, y además había una candidata mujer a la presidencia que era algo totalmente novedoso en el mundo, no solo en Chile. Y ahí yo dije, pucha, parece que quiero volver a vivir acá. Y la verdad es que yo no volví a meterme en política hasta el año 2012. Ya, cuando se integra Revolución Democrática. Claro, lo que a mí me impulsó a volver a trabajar, a ser militante de causas políticas, fue el año 2011,
ese gran movimiento estudiantil que creo que a varios nos removió, que volvimos a salir a marchar, que sentimos la fuerza de lo colectivo, y ahí yo me quedé con el bichito nuevamente y dije pucha, parece que mi trabajo en el mundo cultural ya no es suficiente para hacer las cosas, los cambios que yo quiero producir en la sociedad, y ahí yo me puse a buscar a estos jóvenes que habían protagonizado las movilizaciones del 2011, y es así como llegué a Revolución Democrática. Que son parte de quienes están gobernando hoy día el país. Así es. ¿Y qué pasó ahí en Revolución Democrática? Porque tras ello usted pasa a trabajar para el gobierno de la presidenta Bachelet como agregada cultural en Estados Unidos, pero ¿seguía en Revolución Democrática o no? Sí, por supuesto que seguía en Revolución Democrática, y de hecho militaba en una base, en un territorio que era de América y Oceanía. Entonces teníamos unas reuniones, esto antes que existiera el Zoom, teníamos unas reuniones por unas plataformas con uno de los que hoy es el director ejecutivo, creo, del Comando de la Apruebo, Felipe Hauser, con otra persona que nos hemos hecho amigos, que estaba trabajando en un observatorio en una universidad en Estados Unidos, Demian Arancibia, que trabajó ahora en el Ministerio de Ciencia con el ministro Cuba, a cargo de todo el programa de los datos, y con alguna otra gente, algunos que estaban en Australia y otros en Estados Unidos, y durante esos 2 años que estuve allá, sí, seguí bien activa en Revolución Democrática y bien activa también en todo lo que era el proceso constituyente, porque el 2013 yo me tocó ser vocera del movimiento Marca tu Voto. De hecho, la primera vez que vine a Punta Arenas, vine con Marca tu Voto el 2013, y entonces seguía muy de cerca lo que estaba pasando con el proceso constituyente, dado que la presidenta en su programa llevaba el tema de la nueva constitución. Sí. Así que también estaba muy al tanto de lo que estaba ocurriendo con ese proceso, y cuando ya la presidenta anunció que el proceso iba a hacerse y convocó a los cabildos, a los encuentros autoconvocados, yo ahí decidí renunciar, se lo comuniqué a la presidenta porque quería venir a participar del proceso constituyente, y así lo hice. Ya, pero ¿qué pasa tras el estallido social? ¿Por qué usted deja, llamémosle la izquierda, o deja de tener ideológicamente un pensamiento más cercano a la izquierda, o lo mantiene actualmente? No, yo no me siento de izquierda. Siento que comparto muchas cosas con el mundo de la socialdemocracia. Quizás me considero una socialdemócrata liberal o una liberal igualitarista. Ahí hay un mundo fuera bastante... ¿De usted hoy día todas sus raíces comunistas? Sí, absolutamente. Yo renuncié al Partido Comunista a los 16 años, después de que se derribó el muro de Berlín, y fui consciente del poco apego por la democracia que tiene el Partido Comunista y de lo que ocurría en las dictaduras comunistas. Para mí la democracia es una condición absoluta para que las sociedades se puedan desarrollar, para que los seres humanos podamos desarrollar nuestros proyectos de vida. Sin democracia, sin libertad, no hay existencia humana posible. Y por lo tanto yo desde ese momento me he alejado de la doctrina comunista. Ahora, ¿era necesario, Javiera, un estallido social? Yo no sé si era necesario o no era necesario, pero claramente la política no supo encauzar las demandas de la sociedad chilena. Se demoró mucho en hacer cambios que había que hacer, que sabíamos que había que hacer, y el resultado fue el estallido social. Pero el estallido social como tal, con el vandalismo, la delincuencia que se apoderó, incluso de ciudades como Punta Arenas, que acá no pasaba nada. Bueno, una de mis grandes diferencias con la izquierda y con parte importante de la centroizquierda es que yo creo que defender la democracia se hace en todo momento, y eso, entre otras cosas, es no aceptar nunca, jamás, la violencia como un instrumento político, incluso cuando es usada en contra de nuestro adversario. Y yo creo que a la izquierda y a la centroizquierda le faltó firmeza durante el estallido para condenar todo el vandalismo que vimos en algunas manifestaciones que no tenían nada que ver con las legítimas movilizaciones de millones de chilenos que se estaban manifestando, como digo, en contra de un sistema político que no ha reaccionado con la rapidez necesaria que esta sociedad necesitaba. Yo creo que
Por supuesto que había que preocuparse y hay que seguirse preocupando de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron post-estallido. Esas investigaciones, la verdad, la justicia tiene que ocurrir, porque Chile no puede ser un país que siga violando los derechos humanos, pero al mismo tiempo hay que condenar con mucha claridad los actos de vandalismo y de pillaje y de criminalidad que ocurrieron paralelo a las movilizaciones sociales legítimas del pueblo chileno. Y de verdad, a muchos nos sorprende quienes hemos seguido su carrera o la de su familia, que el año pasado usted se suma a la campaña de Ignacio Briones como candidato presidenciable. Sí, bueno, como le digo, a mí me molestó. ¿Sin ser militante de Evópolis? No, no soy militante de Evópolis. A mí me desafectó muchísimo esta actitud de tibieza de la izquierda y de la centroizquierda en contra de la violencia. Creo que hasta el día de hoy estamos pagando esa tibieza. Pero además algunas otras cosas, como por ejemplo el apoyo de casi la totalidad de los parlamentarios de izquierda y de centroizquierda a los retiros. La seguridad social es una conquista civilizatoria impulsada por la socialdemocracia y los retiros es votar en contra de todo lo que la izquierda y la centroizquierda ha querido construir, como es el derecho a la seguridad social, más allá de que uno critique el sistema de las AFP en particular, ¿no? Entonces, cuando la izquierda deja de defender a las instituciones democráticas, por otro lado quiere derrocar al presidente vía acusaciones constitucionales y por otro lado abdica uno de sus principios, como es la defensa de un sistema de seguridad social, bueno, es bien poco de lo que queda de la izquierda que a mí me inspiraba, o de la centroizquierda que a mí me inspiraba, y al mismo tiempo yo creo que Ignacio Briones, siendo una persona de centro derecha, liberal, entiende muy bien que para que los seres humanos sean libres se requieren ciertas condiciones de vida, de dignidad, de derechos sociales, y que eso es responsabilidad del Estado, y que eso requiere una sociedad más solidaria, con un sistema tributario distinto al que tenemos, con una economía más fuerte, y por lo tanto cuando él me invitó a participar, a armar la Comisión de Cultura, igual que es como la manera como ingresé a Revolución Democrática, que fui invitada a armar la Comisión de Cultura, y la manera en que llegué a trabajar en la campaña de Michelle Bachelet en el año 2013, también me invitaron a hacerme cargo del programa de cultura. A mí me pareció muy interesante la posibilidad de construir un nuevo espacio político donde personas que nos sentimos cercanas a la socialdemocracia y a las ideas liberales, o a, como decía en un inicio, al liberalismo igualitarista, pudiéramos compartir con personas que vienen de la centroderecha democrática, que son liberales y que comparten gran parte también de las ideas que nosotros compartimos. Yo creo que allí hay un espacio entre la socialdemocracia, el liberalismo igualitarista y algunas otras tradiciones que es importante que se fortalezca en Chile. Creo de hecho que este plebiscito está permitiendo que dejemos atrás la división de Chile en torno al plebiscito del año 88, el sí y el no. Ahora, y podamos pensar la política en términos de lo que viene para adelante y de no de lo que pasó para atrás. Vamos a ir ahí, pero nos saltamos una etapa, Javiera. Cuando usted deja Revolución Democrática y se acerca más al sector, por ejemplo, de Ignacio Briones, vía WhatsApp, ¿no tuvo alguna comunicación con Giorgio Jackson, por ejemplo, con sus amigos de Revolución Democrática en su momento, diciéndole, oye Javiera, ¿y en qué estás ahora? ¿Qué pasó? ¿Por dónde vas? ¿O cortó esos nexos? No, yo sigo teniendo nexos con muchos amigos míos que siguen en Revolución Democrática. También hay amigos míos que estaban en Revolución Democrática. ¿Y ellos la entendieron usted? Yo creo que sí, porque mi carta era bastante clara. No sé si comparten lo que yo hice, pero yo creo que en general la gente entiende por qué renuncié a Revolución Democrática. Yo no podía ser parte de un partido que quería la renuncia del presidente de una manera que para mí no corresponde en democracia, que era en base a acusaciones constitucionales. La derecha chilena le hizo eso al presidente Allende antes del golpe de Estado, y a mí me parecía una muy mala vía de resolver la gran crisis en la que estábamos. La democracia se defiende siempre, y para eso hay que defender las instituciones, incluso cuando esas instituciones estén funcionando mal.
Y para mí fue muy grave que Revolución Democrática apoyara las acusaciones constitucionales, 11 creo que hubieron, en contra del presidente y de sus ministros. Por eso le decía, Javiera, que yo quería partir la entrevista y con todo respeto se lo dije, planteándole esto de la cicatrización un poco de la herida y de aprender de errores que ha cometido el país. Y que a veces ha sido súper injusto con las personas, con las familias, con los seres humanos en el caso suyo, porque yo creo que no hemos aprendido mucho. Usted ha aprendido, pero el país en general no ha aprendido mucho. Y le planteo antes de ir a la pausa comercial el caso de Matías del Río. Para mí es vergonzoso, porque es periodista, porque es colega mío, porque es parte de mi generación también, lo que ocurrió hace pocos días con Matías del Río. Porque eso significa que este gobierno actual no ha aprendido nada de lo que pasó entre 1973 y 1990, cuando había un general a la cabeza de TVN y cuando TVN era dirigido por Dinacos y había una censura total. Entonces, no hemos aprendido efectivamente todo lo que debíamos haber aprendido, incluso con una generación que en ese tiempo ni siquiera había nacido. Yo creo que el país no son simplemente las élites. ¿Ya? El país lo conformamos muchas personas. Y mi experiencia, porque yo trabajo mucho en terreno, es que la mayoría de las chilenas y de los chilenos sabemos que tenemos muchos más acuerdos que diferencias y que queremos que el país avance y que sabemos que tenemos un país distinto a lo que teníamos el año 88, sí, que tenemos un país distinto al que teníamos el año 2000 y que, como digo, hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Mi experiencia en la calle, trabajando en los distintos territorios y en los barrios, es que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, tenemos un espíritu de unidad que a veces cuando miramos los medios y miramos la política pareciera que no está. Pero yo creo que las chilenas y los chilenos somos mucho más que nuestras élites que claramente están al débite. Y cuando digo élite hablo de las élites políticas, sí, económicas, etcétera. Entonces coincide plenamente que se han equivocado en algunas determinaciones, especialmente en el último tiempo. ¿Quiénes? Las autoridades de turno, por ejemplo, los dichos de George Jackson, pasando por encima de generaciones anteriores en la política, generaciones, Javiera, de las cuales usted también es parte y que les costó reconstruir este país. Sí, yo creo que ninguna generación se las sabe todas y bueno, siempre los jóvenes creen que son mejores que todas las generaciones jóvenes cuando son jóvenes creen que son mejores que las anteriores, pero creo que sería bueno que los ministros pasaran de estos errores permanentes a dedicarse a gobernar. Creo que lamentablemente en los últimos tiempos hemos visto muchos errores, algunos de comunicación, otros de gobernanza, y creo que el gobierno debería abocarse a gobernar más que estar preocupado de la campaña del apruebo y a dar declaraciones livianas, porque la responsabilidad que tienen ellos como autoridades es muy grande, se las ha dado el país a través de una votación y somos 19 millones de chilenos que dependemos de que ellos gobiernen bien. Ahora, volviendo atrás, usted siempre quiso una nueva constitución. Siempre, siempre, desde hace más de 10 años. Por ende, usted tiene que haber votado por el apruebo en octubre del 2020. E hice campaña por el apruebo. ¿Y por qué hoy día Javiera está por el rechazo? Por varias cosas. Primero, porque creo que lamentablemente en la Convención Constitucional hubo un grupo de las izquierdas que decidieron excluir a una parte importante de la sociedad chilena, ¿ya?, que es la derecha, la centro-derecha y el centro. Uno podrá tener la opinión que sea sobre la derecha, la centro-derecha y el centro. Incluso le puede parecer muy mal cómo han actuado los últimos años o no solamente los últimos años. Pero eso no significa que deban ser excluidos de las grandes discusiones del país y de la toma de decisiones. Creo que si lo que queríamos sanar, reemplazando la actual Constitución que se hizo en contra de un sector, si lo que queríamos era tener un texto que interpretara a la gran mayoría de las chilenas y los chilenos, lo que no se debía hacer era deliberadamente excluir a un sector, porque lo que significa entonces es que vamos a seguir teniendo un problema constitucional. Ese es el primer punto. El segundo punto es que yo creo que este texto, aunque contiene algunas innovaciones en materia constitucional muy interesantes y necesarias como la paridad, el reconocimiento a los pueblos indígenas, un catálogo de derechos bastante extenso
y avance en descentralización, tiene problemas fundamentales en el ámbito constitucional. ¿Cuáles son esos problemas? Que, por ejemplo, el sistema político no es un avance real a lo que tenemos hoy día. Claro. Para mí, el gran problema de la política chilena es que está bloqueada hace más de 10 años. Las instituciones no funcionan para procesar las demandas de la ciudadanía. ¿Hace cuántos años sabemos que hay que mejorar el sistema de pensiones? Hace más de 15 años. Sí. Y la política todavía no ha podido darle solución a eso, aunque hace 15 años discutimos de esto. ¿Y cree usted que la nueva Constitución da igual si gobierna la derecha o gobierna la izquierda. Entonces, lo que había que resolver antes que nada era armar un buen sistema político para que cuando gobierne la derecha, cuando gobierne la izquierda, cuando gobierne el centro o los ecologistas, puedan gobernar y las otras fuerzas puedan colaborar para que las demandas de la sociedad avancen. Esta propuesta no contiene un buen sistema político, no se hace cargo de la ya demasiado grande fragmentación que hay en el sistema político. Hoy día en el Congreso hay 22 partidos, dígame usted cómo se arman acuerdos con 22 partidos. Tenemos a Perú al lado que va en el 4º gabinete en menos de un año y en el 7º ministro del Interior, debido, entre otras cosas, a la gran fragmentación que existe en ese país. Entonces, todos los avances que contiene este texto van a quedar en el papel si es que no tenemos un buen sistema político que transforme los derechos sociales, las medidas de paridad, medioambientales en políticas públicas. Y si no tenemos un buen sistema político que haga buenas políticas públicas, da igual que tengamos 100 derechos garantizados porque no se van a hacer verdad y no van a hacerse carne en la vida de la gente. Entonces, esa es mi crítica fundamental a este texto. Vamos a hacer un breve alto en Barómetro y vamos a volver desmenuzando también este proyecto de nueva Constitución del país que se vota en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre. Breve alto en Barómetro y volvemos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Llegamos al segundo bloque de Barómetro y estamos con Javiera Parada, actriz, vocera también del movimiento Una que nos una. ¿Cómo se forja el movimiento, Javiera? Bueno, Una que nos una, que es una campaña, no es un movimiento todavía, nace de la conversación con varias figuras de la centroizquierda, amigos, como Óscar Landerreche, que fue presidente de Codelco, Andrés Velasco, que fue ministro de Hacienda de la presidenta Bachelet, Ricardo Broski, exdirector del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Carolina Goich, ex senadora por aquí, por la región, Felipe Arboe, exdiputado, ex senador, ex convencional, por la preocupación que comenzamos todos a tener, yo diría que alrededor de abril, cuando ya se estaban terminando de votar las normas, respecto a lo que estaba quedando en el texto. Y ahí, después de muchas conversaciones, nos dimos cuenta todos que no nos iba a quedar otra que rechazar para defender precisamente las ideas que el progresismo y los demócratas hemos defendido en Chile, y que esta constitución o propuesta de constitución no iba a ser un avance real para las causas de los pueblos indígenas, no iba a ser un avance real para la ampliación de los derechos sociales, porque un sistema político que no funciona, que no puede hacer buenas políticas públicas, que no puede dar certeza jurídica, iba a hacer que esto quedara escrito en el papel, muy bonito, pero que no se hiciera realidad. Entonces, bueno, ahí decidimos juntarnos, escribir una carta que está publicada en unaquenosuna.cl para quien la quiera leer, y decidimos salir públicamente porque, primero, la elección del 4 de septiembre no es una elección entre la izquierda y la derecha, es una elección sobre este texto constitucional. Segundo, le quiero decir a quienes nos están viendo que Chile va a tener una nueva constitución,
En el último plebiscito, una gran mayoría de chilenas y chilenas, el 80% votamos por una nueva constitución. Hoy día existe un acuerdo amplio, político, que va desde la UDI, que es un partido que defendió la constitución vigente contra viento y marea, hasta el Partido Comunista, que no se sentó a firmar el acuerdo del 15 de noviembre de que Chile necesita una nueva constitución. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que resolver o contestar el 4 de septiembre es si esa nueva constitución va a ser este texto o va a ser otro que nos vamos a dar gracias a un nuevo proceso constituyente, que es lo que nosotros desde Una que nos una estamos impulsando. ¿Debiera haber, Javiera, un nuevo proceso constituyente, no una comisión de expertos o que el Parlamento decida la nueva constitución? Nuestra propuesta que hicimos pública la semana pasada es que haya una nueva convención constitucional, pero que tenga plazos más acotados, que trabaje durante 6 meses. ¿Pero con la misma forma de elección, por ejemplo? No, con otro sistema electoral, con un sistema electoral nacional, con listas nacionales, que elija el 50% de los convencionales, y otro sistema electoral basado en los distritos, como se hizo la última elección. Paritaria, por supuesto, y con escaños reservados, pero no basados en el padrón, sino en la cantidad de gente que vote por esos escaños, porque claramente en la última convención los escaños de pueblos originarios quedaron sobre representados por el resto de la población. Claro, pero también los escaños reservados para los pueblos originarios fueron utilizados también por un sector político. Y yo daba el ejemplo que era muy parecido estos escaños reservados de los pueblos originarios como fueron utilizados por un sector político dentro del proceso constituyente, parecido a lo que en algún momento fueron los senadores designados. Mira, yo más que fueron utilizados por un sector político, yo creo que el Partido Comunista hizo un muy buen trabajo dentro de la convención y logró unas muy buenas alianzas con parte importante de los escaños reservados, pero el día de ayer o anteayer, no sé cuándo, esta semana, fue publicada una encuesta del CEP en el mundo mapuche, en el que yo invito a todos a leerla porque se dice que hay varias cuestiones que quedaron aquí en la convención que no son prioridad para el mundo mapuche según la encuesta del CEP. Por lo tanto, yo soy una firme partidaria de los escaños reservados, pero creo que tienen que ser proporcionales a quienes votan por los pueblos indígenas, porque si no lo que hacen es distorsionar la voluntad popular y no hay nada más grave para la democracia que la distorsión del voto. Ahora, recién dio usted una fecha que es clave, no sé si se dio cuenta, usted habló de abril pasado, hace pocos meses. Según las encuestas, que mucha gente les cree, algunos otros no les creen, pero todos los sábados en la tarde, cuando se está oscureciendo, todos estamos pendientes. El domingo, de la el domingo, claro, o de la Academ, o también Pulso Ciudadano, también que sale de repente. Estamos pendientes de que, oye, llegó por WhatsApp, la tenemos, no la tenemos, la filtramos, no la filtramos, la publicamos, no la publicamos, ¿qué está saliendo, qué está pasando? Todo el mundo anda pendiente de eso. Y la encuesta Academ especialmente indica que la última semana de marzo es cuando se emparejan. Porque la primera encuesta Academ de enero de este año da por lejos a la prueba, ganándole por sobre el rechazo. Pero ya a fines de marzo, primera semana de abril, empieza a repuntar el rechazo. ¿Por qué empieza a repuntar el rechazo, Javiera? A ver, yo creo que, por un lado, porque hubo desilusión de cómo actuaron los convencionales. Creo que los convencionales, no todos, yo creo que hay convencionales que se sacaron la mugre por tener un buen texto y que fuera un gran acuerdo nacional. Estoy pensando en Patricio Fernández, en Agustín Esquella, en Hernán Larraín Mate, en Rosa Catrileo, en Ricardo Montero. Creo que hay convencionales que realmente trabajaron para que el texto fuera un texto que representara a todas y a todos los chilenos. Pero lamentablemente también hubieron convencionales que no entendieron la importancia de su trabajo, que no entendieron que no estaban solamente representando a quienes habían votado por ellos, sino también a todo el resto de Chile, que el texto constitucional no puede ser la suma de un montón de intereses, sino que tiene que ser el acuerdo de cuáles son los mínimos comunes de esta diversidad que es nuestro maravilloso país. Y creo que la gente eso lo vio, lo notó, y parte de la desilusión muy importante es con el proceso constituyente. Y luego empezamos a conocer algunas cuestiones que a la gente le preocupan. Claro. Los pequeños agricultores están preocupados en los cambios que van a haber o la rapidez de los cambios que van a haber respecto, por ejemplo, a los derechos de agua y cómo eso va a ocurrir.
hay pescadores artesanales que están preocupados de cómo la plurinacionalidad puede afectar los territorios donde ellos pescan. Hay padres que tienen a sus niños en la educación particular subvencionada, sí, que están preocupados de si esos colegios van a seguir teniendo subvenciones de parte del Estado. Y así hay católicos que son antiaborto, que les preocupa que esta Constitución permita el aborto en casos muy amplios. Entonces yo creo que lo que empieza a pasar en marzo y abril es que se comienza a conocer de a poco lo que iba a ser el texto, y por otro lado la gente estaba muy cansada de la actitud de los convencionales o de una parte importante de los convencionales. ¿Ese proyecto no representa a todos los chilenos? No, este proyecto no representa a todos los chilenos. Este proyecto excluyó, insisto, a la derecha, a la centro derecha, a parte importante del centro, y no se hizo con esa voluntad. No se hizo con la voluntad de que fuera un texto que uniera a todos los chilenos. ¿Y se puede mejorar? Se lo pregunto también porque usted hablaba de un proceso electoral diferente. ¿Por qué se lo pregunto también? Porque el año pasado tuvimos tantas elecciones que ya estábamos mareados. A uno se le olvida. Pero de verdad, Javiera, yo creo que en los últimos 3 años nosotros hemos actuado también quizás llevados por la pandemia, hemos actuado como electores equivocadamente también, nos hemos equivocado mucho, me incluyo, y me lleva a pensar que ¿qué pensarán hoy día los electores que votaron por Rojas Vade, por ejemplo? Entonces, bueno, el proceso electoral tiene que modificarse, ¿no? Yo creo que por supuesto que la gran cantidad de elecciones le hizo mal a la política chilena. Nunca habíamos tenido un año con tantas elecciones. Creo que parte importante de las malas políticas públicas que se han hecho en los últimos años tiene que ver con la sobrecarga electoral. Pero yo confío en la chilena y los chilenos y siempre confiaré en la democracia. Creo que todavía no se ha inventado ningún sistema mejor para que vivamos juntos. Sí. Y por lo tanto la propuesta que nosotros hicimos desde Una que nos una es que entre octubre y diciembre de este año se forme una comisión técnica que pueda rescatar de este texto las buenas ideas que hay, que agarre el texto que entregó la presidenta Bachelet al Congreso cuando estaba saliendo, que fue el producto de un proceso participativo donde participamos más de 200.000 chilenas y chilenos, y que ese proyecto está hoy día en el Congreso, y que con los 2 textos y que con la Constitución actual puedan recoger lo mejor de cada uno de esos 3 textos y entregarle una propuesta a la Convención Constitucional que debería comenzar a operar en enero, terminar de trabajar en junio del 2023 para que el 4 de septiembre podamos tener un nuevo plebiscito donde una gran mayoría de chilenos, no el 52%, no el 53%, un 70% vayamos felices a votar a prueba para que terminemos de discutir sobre la Constitución, como dijo el presidente Lagos, y podamos comenzar a resolver los graves problemas que todavía tiene Chile y que requieren soluciones ya. Porque eso es lo que me preocupa a mí, Javiera. Más que el 4 de septiembre, a mí me preocupa cómo nos levantamos el 5 de septiembre. Eso es lo más importante de este mes, guardar la amistad cívica, el respeto por los que piensan distinto, porque el día 5 de septiembre nuestro país va a volver a necesitar un gran acuerdo nacional, sí, donde concurran todas las fuerzas políticas, también las fuerzas sociales, porque ya sea que se apruebe el texto, vamos a tener que hacerle muchas reformas, sobre eso hay bastante consenso, en las encuestas lo dicen, y si el texto se rechaza, que es lo que yo espero, podamos habilitar esta última etapa del proceso constituyente, espero que sea la última, porque ya hemos hecho 2, así que la tercera es la vencida, pero para eso también vamos a necesitar la concurrencia de todas las fuerzas políticas y sociales. Así que lo más importante es que pase lo que pase el día 4, las chilenas y los chilenos, y quienes han venido a vivir con nosotros también, nos levantemos como hacemos siempre que nos pasan problemas en nuestro país, nos unamos para trabajar para tener una constitución nacida en democracia, moderna, participativa y que se haga cargo de los dolores de Chile y sobre todo de esa voluntad que tenemos de construir un futuro juntos. El jueves pasado, sentado ahí donde está usted, estuvo Bernardo de la Maza, ex constituyente, maestro en el periodismo, un maestro en el periodismo, y conversamos de diversos temas. Pero Bernardo de la Maza, yo le pregunté, en aspectos electorales, Bernardo, este plebiscito del 4 de septiembre, ¿qué importancia tiene para Chile en las últimas décadas?
me dijo, la más importante, Ignacio, la más importante desde el 5 de octubre del 88. La más importante. No ha habido ninguna elección, ni de presidente, ni cuando salió Lagos, ni cuando salió Elwin, ni nada más importante que el 5 de octubre del 88 y ahora el 4 de septiembre del 2022. ¿Lo considera así? Absolutamente. Esta es la elección, sí, no sé si la más importante, porque creo que el plebiscito que tuvimos también pasado fue muy importante, donde la gran mayoría de las chilenas y los chilenos dijimos que queríamos cambiar la Constitución. Creo que eso ha sido muy importante. Pero sin duda que esta elección para saber si va a ser esta la nueva Constitución o va a ser otra la nueva Constitución también es muy importante. Y lo más importante de todo es que es obligatoria. Claro. Que creo que hay que recordárselo a la gente todos los días, porque lamentablemente las comunicaciones del gobierno han olvidado eso, y no solo es obligatoria, sino que quienes no vayan a votar les van a cobrar una multa que no es nada barata, es bien cara. 174.000 pesos aprox. Imagínense, así que es muy importante y es obligatoria. Ahora, yo no veía también estas ganas de participar también, Javiera, desde hace mucho tiempo. Sí, o sea, es muy bonito eso, que está todo el mundo hablando de la Constitución. Sí. Las familias, los sindicatos, las juntas de vecinos, en la universidad. Yo creo que es un momento democrático muy importante. Y lo que ha pasado con el rechazo también está marcando mucho el tema de que usted hablaba de dejar cierta ideología atrás. Absolutamente. Yo creo que por fin Chile está dando el paso hacia el futuro, que la política chilena tiene que dejar de tratarse de lo que ocurrió en la dictadura y tiene que tratarse del futuro. Creo que tenemos que sacar lecciones de lo que vivimos hace ya más de 30 años para no repetir eso, pero tenemos que mirar al futuro. Tenemos enormes desafíos y enormes posibilidades. Esta región está cogiendo proyectos de hidrógeno verde. Tenemos que cambiar la educación para educar a los niños para el futuro. Cambió la manera de trabajar. Tenemos que preparar a los nuevos trabajadores. Chile cada día es más diverso. Cómo la democracia se hace cargo de esa diversidad. Tenemos desafíos tan hermosos por delante que seguir mirando para el pasado en vez de mirar hacia el futuro es un error. Y creo que lo que está pasando es que por fin se está moviendo la política chilena y se está configurando nuevos espacios que pretenden generar acuerdos para lo que viene para adelante. Hoy día en la mañana estuve hablando con un psicólogo que fue profesor mío en la universidad, que pertenece a Amarillos por Chile, se llama Gonzalo Rojas May, no sé si usted lo conozco, sí, por supuesto. Y Gonzalo me decía que votar por el rechazo para él hoy día, en el aspecto psicológico, es votar por algo más racional. Mira, yo creo que votar por el rechazo es votar por el futuro. Yo creo que votar por el rechazo es votar por la esperanza. Yo creo que votar por el rechazo es votar por la paz. Y creo que votar por el rechazo es votar por la unidad. Pero ¿no cree usted que, a propósito de ello mismo, que por estos días ya comienza la franja electoral, la opción apruebo va a apelar mucho al tema emocional también? Es que la política, no solo en Chile, en el mundo, lleva mucho tiempo tratándose mucho de las emociones. En Chile lo que vimos para el estallido fue la irrupción de la rabia como un componente muy importante de nuestra vida social. Y yo creo que, bueno, que las emociones son parte de la vida humana. Jimena Rincón me lo dijo una vez, tomar decisiones con rabia no es lo más aconsejable. No, para nada. Por eso yo le decía que quizás se han tomado decisiones en los últimos años con mucha rabia y además con el temor que tenemos a la pandemia todavía activa. Porque... Sí, pero yo creo que la política se tiene que hacer cargo de por qué existe esa rabia. La rabia no se genera porque sí. Y mientras no nos hagamos cargo de las razones del estallido social, esa rabia va a seguir ahí. Ahora, lo que tiene que hacer la política es dar soluciones para mejorar las condiciones que hicieron que no se procesaran las demandas sociales y se generara esa rabia. Y yo creo que lamentablemente este texto no da soluciones a las razones de la rabia. No basta con que queden los derechos sociales aquí escritos. Se requiere, como decía, no simplemente buenas políticas públicas, se requiere darle certeza jurídica a quienes van a venir a invertir a Chile. Se requiere darle certeza jurídica a los emprendedores, porque necesitamos una buena economía, sana economía que pueda proveerle al Estado a través de los impuestos los recursos necesarios para tener buenas pensiones, buena salud, buena educación. Si no generamos certeza jurídica, si no generamos buenas políticas públicas, da igual lo que diga aquí, cuántos derechos tengamos, el Estado va a ser incapaz de
dar buenas pensiones, dar buena salud y dar buena educación. ¿Por qué al rechazo le ha sido, Javiera, más fácil captar movimientos ciudadanos de personas anónimas que han salido hablando en los diversos medios que están por el rechazo? Sin embargo, el apruebo tiene hoy día como, entre comillas, jefe de campaña del presidente de la República. No, yo creo que los movimientos sociales están divididos en los dos sectores. No osaría atribuirle al rechazo que tiene más movimientos sociales que el apruebo. Yo creo que hay movimientos sociales que suscriben las dos posturas. Pero por el apruebo salen solo políticos hablando. No es así. Yo he visto también a dirigentes sociales, a muchos dirigentes sociales apoyando el apruebo. Así que no osaría jamás decir que los movimientos sociales están apoyando más una opción que a la otra. Ahora, si la diferencia es muy escasa, Javiera, ¿qué pasa? Si la diferencia es de yo creo que la diferencia va a ser escasa, creo que vamos a tener un resultado muy estrecho y creo que eso es un gran problema porque lo que uno esperaría es que la Constitución convocara a grandes sectores del país y no simplemente al 50+1. ¿Usted cree que efectivamente los mejores 20 años de avance en reconciliación política y en economía del país fueron los primeros 20 años de la Concertación? Yo creo que han sido años muy importantes en avance Usted no estuvo 13 años. No, por eso, para la sociedad chilena, pero creo que también hay muchas deudas de la democracia chilena, de la economía, de la distribución de la riqueza. Creo que tenemos desafíos gigantescos de los cuales nos tenemos que hacer cargo y creo que mal haríamos en dormirnos sobre los laureles porque el estallido lo que hizo fue golpearnos en la cara de todas las cosas que no hicimos a tiempo. Por lo tanto, creo que no basta decir con que fueron muy buenos años, sino que hay que pensar cuáles son los desafíos actuales y los desafíos futuros y que eso va a requerir grandes acuerdos, no simplemente un pacto constitucional, va a requerir una nueva estrategia de desarrollo para generar esa economía que pueda generar la riqueza para tener lo que los chilenos y las chilenas hoy día están pidiendo muy justamente. Y una nueva estrategia de desarrollo requiere sentar al sector privado con los trabajadores, con las regiones, como los territorios, como se le llama hoy día, con la academia y generar pactos de largo plazo para desarrollar nuevos sectores económicos o productivos como el hidrógeno verde. Eso requiere otra educación, por lo tanto se requiere que la sociedad chilena vuelva a confiar los unos y los otros y para eso es tan importante la Constitución y el proceso constituyente, para habilitar los otros pactos que nos van a permitir llevar a Chile al desarrollo, darle a la gente una vida más digna, más justa, que sientan que la recompensación por su trabajo, por lo que invierten en la sociedad, le es retribuida y para eso se requieren grandes pactos que con este nivel de fracturación y polarización es muy difícil llevar a cabo. ¿Usted se acuerda de la situación económica en Chile para el plebiscito, por ejemplo, del 88 o para la elección del 89? Sí, por supuesto. Más del 40% de pobreza. Sí. Entonces, lo que yo creo, Javiera, en mi opinión, no sé si usted coincide conmigo, lo primero, siempre se critican los 30 años, ¿cierto? Pero los primeros 20 años fueron buenos para disminuir la pobreza en el país, pero los 10 años siguientes aumentó la desigualdad. Y esa es una de las razones del estallido social. Bueno, ¿no? pero por eso es tan necesario que Chile repiense cuál es su estrategia de desarrollo, porque si lo que ha hecho el país los últimos 15 años es parar de crecer, bajar sus niveles de productividad y seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace 20 años, el problema, francamente, es de nuestro país, que no dice, bueno, hay que hacer las cosas de otra manera para salir de esta inercia en la cual el país, insisto, ha dejado de crecer a los niveles que requiere para tener vida digna para todos los habitantes de nuestra patria. ¿Por qué cree que el presidente Ricardo Lagos está en contra del proceso constituyente sin señalar abiertamente que puede votar por una u otra opción? Yo no creo que el presidente Lagos esté en contra del proceso constituyente. Creo que identifica bastantes problemas que tuvo el proceso y bastantes problemas que tiene este texto. Y lo que yo entiendo de lo que ha dicho el presidente Lagos es que lo que hay que preocuparse es del día 5 de septiembre. Cómo reconstruimos ese pacto nacional para avanzar en la construcción primero de una constitución que nos representa a todos y por lo tanto dejemos de hablar de la constitución y entonces podamos abocarnos a las otras estrategias, como a los otros pactos como es la estrategia de desarrollo, la modernización del Estado, entre otros temas pendientes que tiene nuestro país. ¿Y los dichos del presidente Frey? ¿Quien aclara públicamente que va a votar por la opción rechazo?
¿Qué quiere que le diga de los dichos del presidente? No sé qué le parecen a usted. Yo estoy de acuerdo con el presidente Frey y por eso también voy a votar rechazo. Sí, es que la democracia cristiana, el presidente Frey sale a hablar al otro día de la Junta Nacional. Bueno, la democracia cristiana, como tantos otros partidos, está dividido. Hay varios movimientos impulsados por ilustres militantes de la democracia cristiana como Fuad Chaín, Matías Walker, Jimena Rincón, Belisario Velasco y tantos otros más que van a votar rechazo. Así que la democracia cristiana es un partido que está dividido respecto a su voto. ¿Cómo cree que va a ser el último mes de campaña, Javiera? Intenso y más que como creo me gustaría decir, como me gustaría que fuera. Y yo espero que sea un mes, nos queda un mes para el plebiscito, en que podamos atender las razones de los otros, comprender sus posiciones, no atacarnos, y entender que las distintas opiniones en democracia son válidas, que nuestros adversarios siempre tienen algo de razón y que lo más importante es que el día 5 de septiembre gane el apruebo o gane el rechazo, las chilenas y los chilenos, insisto, quienes han venido a vivir con nosotros, vamos a tener que seguir viviendo juntos y tenemos que generar una constitución que por fin, después de tantos años, nos genere un texto de unión y no de desunión, como yo creo que es este texto. Partíamos hablando hoy día, antes de salir al aire incluso, Javiera, que usted era muy chica, muy joven, adolescente, para el plebiscito del 88, pero pese a ello hizo campaña. Sí, le tocó hacer puerta a puerta, le tocó andar con absolutamente, banderitas. y escapar de los pacos, porque en esa época había una opción que estaba prohibida, como claro, el no. Ya, pero ¿cómo cambian las campañas, Javiera, de esa campaña del 88 ahora a la campaña del 2022, cuando todos podemos tener esta herramienta, que es un celular, con la cual tiene redes sociales y también se puede influir en la gente? Sí, son bien distintas. Yo creo que las redes sociales tienen cosas muy buenas, pero tienen cosas muy malas. Y ¿sí? Creo que parte de la polarización de las sociedades en el mundo tiene que ver con las redes sociales, en las cuales circulan fake news que la gente no coteja para saber si son verdad, en que se ofrecen opiniones muy binarias, no permiten desarrollar ideas, y creo que todo lo bueno que traen las redes sociales de democratizar el acceso a la información también lo traen de malo por las cosas que acabo de decir. Le quiero agradecer, Javiera, por haberse dado la molestia en este periplo por Magallanes de haber venido acá al Barómetro Pingüino Televisión. No, yo le quiero agradecer a usted por la invitación y al Pingüino que ya me ha tenido en hartos programas, así que muchas gracias Punta Arenas por recibirme. Como hace 10 años que vine por la Asamblea Constituyente, hoy día vengo a invitarlos a que voten rechazo para que siga el proceso constituyente y para que por fin, en esa nueva etapa del proceso constituyente, podamos generar una constitución que nos una. Con ustedes nos encontramos el próximo jueves hablando transversalmente con los protagonistas de la información acá en Barómetro de Pingüino Televisión. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.